Muy buenas noches. Uno de los más graves problemas que tiene Colombia es el de la justicia. Entendido por justicia la impunidad que existe en nuestra nación. Uno de los más célebres magistrados que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de Colombia fue el doctor Iván Velázquez, a cuyo cargo estuvo la investigación y denuncia sobre los vínculos de decenas de dirigentes políticos y parlamentarios, fundamentalmente vinculados con el paramilitarismo. El doctor Velázquez se encuentra en Colombia desde hace 3 años más o menos y actúa como asesor de la Justicia Especial para la Paz, JEP, en un estudio que hace sobre reformas a la policía. El candidato presidencial Gustavo Petro anunció recientemente que si es elegido presidente, solicitará a las Naciones Unidas que designe al doctor Velázquez como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad y candidatizó desde ese momento, hace una semana, al doctor Velázquez para ese cargo. ¿Usted qué piensa, doctor Iván? Muchas gracias por aceptar esa invitación. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que efectivamente la impunidad es uno de los más grandes problemas que tiene el país. ¿Y cómo incide la impunidad? Y sobre todo la impunidad en materia de corrupción, que es a lo que se refiere precisamente esta propuesta de Gustavo Petro respecto de la Comisión Internacional. Por todas las implicaciones que tiene la impunidad en la corrupción, en la sociedad, en la posibilidad de vivir en condiciones dignas una población. Creo que de los fundamentales problemas que hay, que se tiene que enfrentar en un gobierno, pero con absoluta sinceridad, no como un discurso, es de la lucha contra la corrupción. Gustavo Petro ha planteado que le solicitaría al secretario general de Naciones Unidas, si él fuera presidente, que se instalara una comisión internacional en Colombia y sugirió el nombre mío que le diría al secretario general. Yo sobre eso tengo una consideración en cuanto a que una comisión internacional, para que sea realmente independiente, su máximo jefe debe ser extranjero. Así como estuve yo en Guatemala, colombiano dirigiendo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y antes un costarricense, y antes un español, porque es que esto significa que no existen vínculos sociales, económicos. Independencia total. Independencia total. Lo que sí, y a lo que estaría pues absolutamente dispuesto es a contribuir en el diseño de esa comisión, porque luego de solicitada, como viene ocurriendo en estos momentos en Honduras, que la presidenta Xiomara Castro solicitó esto mismo al secretario general de Naciones Unidas, el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, es que de Naciones Unidas el secretario general designa una comisión y el gobierno debe designar también una comisión para que discutan, diseñen ese mecanismo de cooperación. Es decir, doctor Velázquez, la Comisión Internacional contra la Impunidad no es un ente, es una norma. La comisión es una organización, un organismo que se crea a partir de un acuerdo entre Naciones Unidas. Pero no existe. No existe, no existe. Es para establecerla precisamente. ¿Cómo? En Guatemala, el gobierno guatemalteco y Naciones Unidas discutieron sobre cómo debería ser la comisión, llegaron a un acuerdo, suscribieron un convenio, lo sometieron al Congreso. En Honduras están en esa discusión. Antes en Honduras, pero al amparo de la OEA, no de Naciones Unidas, también habían establecido un mecanismo de cooperación internacional más o menos similar. Entonces todas son creaciones a partir de los acuerdos que se realizan entre los gobiernos y el organismo multilateral, sea Naciones Unidas, sea la Organización de Estados Americanos. Pero a ver, mira, ahora que
que usted recuerda lo de Guatemala, el presidente Morales fue el que lo expulsó. Sí. Sí. El presidente Otto Morales de Guatemala lo expulsó por ser miembro de esa comisión. Jimmy Morales. Sí, Jimmy Morales. Sí. Pues hubo una expulsión inicial. Yo llegué a Guatemala así rápidamente en octubre del 2013 y empezamos una tarea realmente importante en la lucha contra la corrupción, pero contra la gran corrupción. Sí. La corrupción que está vinculada a la impunidad del poder. Y se adelantaron muchas muy importantes investigaciones contra altos funcionarios del Estado y contra también del sector privado. Y esto tocó igualmente al presidente Morales. Financiamiento electoral ilícito, actividades de corrupción en las que había incurrido también algunos miembros de su familia, y todo lo que se generó de reacción de los que estaban siendo tocados, los que nunca habían sido sentados en el banquillo de los acusados y que les tocó en esa oportunidad por la acción que la CICIG venía adelantando con la Fiscalía guatemalteca. Entonces determinó una gran reacción que llevó a la declaratoria de persona no grata en agosto del 2017, que no se pudo ejecutar por una decisión de la Corte de Constitucionalidad, que dejó sin efecto esa decisión presidencial. Sin embargo, al año siguiente, en el 2018, casi que un año exactamente después, aprovechando una ausencia mía del país, que fui a algunas reuniones en Washington, ¿Me quitaron la visa? me prohibió volver a Guatemala. Pero usted siguió trabajando. Pero el secretario general consideró que debía continuar al frente de la comisión y así lo hice durante un año más, hasta septiembre del 2019, que ya se cumplió el término de esa comisión y no fue renovada. Sí, el presidente Morales, no, es que el presidente Otto, es Otto Pérez, el que usted encarceló o encarcelaron por... El que un juez encarceló por petición de la Fiscalía guatemalteca con el apoyo de las investigaciones que usted hizo de la CICIG. Sí, pues él era el presidente en funciones, era pues electo y llevaba ya desde el 2012, 2013 ejerciendo su cargo. Hubo una orden de captura en su contra, se presentó al juzgado a rendir su primera declaración. Salió de casa presidencial al juzgado y del juzgado a la cárcel y ahí renunció. Por la investigación que usted dirigió. Por esa investigación, sí. Y la concluyó. ¿Y él sigue detenido? Él sigue detenido. Desafortunadamente por algo, y las experiencias de Guatemala son muy importantes para cualquier otro mecanismo que se trate de establecer en un país, desafortunadamente la judicatura es muy pequeña. Entonces hay mucha congestión. Él sigue detenido y apenas se inició el juicio 7 años después. No puede ser. Pero es esa no ha habido insuficiencia, fallo. No ha habido fallo. No ha habido fallo. Guatemala tiene la mitad del promedio de jueces de América Latina. No puede ser. Es decir, es una insuficiencia muy alta. Bueno, como la que existe en Colombia en materia de impunidad, ¿no? Como la que existe en Colombia, pero que igualmente se podría transformar si se lleva adelante otra de las propuestas de Gustavo Petro, que es la supresión de la Procuraduría y trasladar los funcionarios. La Procuraduría tiene 4.500 funcionarios, más la planta global que fue creada a finales del año pasado, como de 1.200 funcionarios más. Si estos funcionarios pasan a la judicatura, a la rama judicial como jueces o magistrados, pero igualmente pasan a la Fiscalía a conformar una muy robusta unidad anticorrupción, yo creo que se puede empezar a superar siempre que exista independencia y una voluntad real en la Fiscalía de enfrentar este problema de la corrupción y de la impunidad. Ahora mire, doctor Iván, usted ha conocido, supongo yo, el escándalo que ha estallado a propósito de las denuncias hechas por la revista Semana sobre ciertas maniobras, llamémoslo de esa manera,
contra la campaña de los excandidatos presidenciales Federico Gutiérrez y Sergio, ¿no le parece? ¿No es cierto? Hablemos sobre el tema inmediatamente después de comerciales. ¿Quiere? Su opinión. Bueno, aquí hay pues realmente una situación desafortunada en la medida en que trasciende y con tanta fuerza como se le ha venido dando a todas estas grabaciones, lo que supongo, yo no he estado nunca en actividad política, no sé cómo se desarrolla la actividad política. Pero es el tema del día en todas las redes. Pero supongo que cuando desde una campaña se enfocan en mostrar, por ejemplo, a un candidato como guerrillero o como castrochavista o como que va a destruir el país, es precisamente por un acuerdo que hacen en esa campaña, una estrategia que hacen en esa campaña para señalar a ese candidato, porque es la búsqueda de restarle votos al otro y demostrar que esta campaña sí es la que le conviene al país, este presidente es el que le conviene al país. Supongo que lo mismo tuvo que hacer la coalición Centro Esperanza cuando fijaba esas vallas en las que decía quién está detrás de cada uno de los candidatos, de Federico Gutiérrez o de Sergio Fajardo o de Gustavo Petro, y mostraban pues las personas cuestionadas detrás de Fajardo, detrás de Petro o detrás de Gutiérrez, y las buenas personas detrás de Fajardo. Supongo que eso fue una decisión también en la estrategia de la campaña para llegar a asumir un señalamiento como ese que aparece en las vallas. Es decir, sin restarle importancia al tema. Porque lo tiene. Porque de todas maneras es un tema, sí, claro. No se le resta importancia, pero probablemente se le está dando una mucha mayor trascendencia. Si existieran, alguno por ahí decía, qué bueno que existieran grabaciones de todas las campañas y que entonces ahora conociéramos cómo es la estrategia que hay detrás de cada una de las campañas para afectar al otro. Lo hemos visto. La campaña de Federico Gutiérrez pretendiendo afectar a Gustavo Petro, desde la campaña de Gustavo Petro afectando a Fajardo o a Gutiérrez. Sí, pero lo que digo yo, doctor Velázquez, con todo respeto, es que el hecho de que alguien cometa un acto antiético, porque delictivo no hay nada ahí realmente, sino antiético, no justifica la antiética. Claro, claro. No hay acto delictivo. No hay. Lo que a mí me parece que sería muy cuestionable es si hay imputaciones falsas detrás de la estrategia. Si se señala de manera cierta, y eso se conviene en una mesa de una campaña, que se debería destacar, por ejemplo, el vínculo de un candidato con el crimen organizado, porque hay señalamientos sobre eso, yo creo que no sería tampoco antiético. No, pero digo, mi observación es esta, con todo respeto, doctor Velázquez. No se puede justificar un acto aparentemente indebido en la estrategia, en la sugerencia de la estrategia de una campaña. No se puede justificar diciendo, no, es que se lo hizo este otro también. Es como de acuerdo, sí, de acuerdo. Por eso no estoy de acuerdo con usted en el sentido de que, como él lo hizo... No, Lo que digo es, ¿cómo es que se diseñan las estrategias en las campañas políticas? Sí, pero eso no justifica que haya hoy aparecido pues los videos por parte de esta semana de la estrategia, entre comillas, que se sugirió para la campaña. Sí, pero creo que siempre lo más cuestionable es si se elaboran esas estrategias sobre hechos falsos o imputaciones falsas a las personas. Eso habría que investigarlo. Claro. Bueno, ahora, ¿qué es lo que origina en Colombia, doctor Velázquez, la impunidad? Creo que ha habido y se ha demostrado a lo largo de casi toda la existencia de la Fiscalía General, ha habido una falta de independencia desde el propio fiscal general vinculado con el poder, que entonces
impide que se puedan desarrollar investigaciones independientes cuando hay señalamientos contra integrantes de ese poder. Es decir, hay una gran fuerza pro impunidad de quienes tienen control del Estado o de sectores que son muy influyentes. No es falta de capacidad técnica. Yo creo que la Fiscalía General de Colombia está altamente capacitada, que la Policía Judicial de la Fiscalía, pero también la Policía Judicial de la Policía Nacional son muy capacitadas. Pero digo, es la falta de independencia. La falta de independencia, la falta de voluntad, el poder comprometerse a una investigación independientemente de quiénes son las personas, por más poderosas que sean, que aparezcan vinculadas a esa investigación. El episodio que conocimos con el rector de la Universidad, Sergio Arboleda, yo creo que ahí queda retratado exactamente el problema de la impunidad en el país. Con esta fiscal Angélica Monsalve, que fue trasladada al Putumayo, queda perfectamente retratado el problema de la impunidad en el país. Y mucho más cuando este rector le dice a la fiscal: pero es que usted, ¿dónde vive? Usted no sabe que las cosas son así. Es que así es como se hace todo. Efectivamente, así es como se ha hecho todo aquí, y por eso es que ha existido tanta impunidad, y por eso la corrupción se puede pasear tranquila, porque sabe, desde los altos corruptos, que no hay consecuencia por los actos que ellos cometen. Ahora, anuncié antes de los mensajes comerciales, doctor Velázquez, el trabajo en el que usted está hoy comprometido para la JEP sobre una reforma a la policía. ¿Cómo es eso? No, realmente no es... la JEP no tiene que ver nada con reforma a la policía. Yo presto una consultoría, una asesoría a la JEP, pero en temas específicos de análisis de contexto que dentro de la JEP se hacen con el Grupo Especial de Análisis de la Información, que es un organismo dentro de la JEP. Deben elaborar para el conocimiento de los magistrados respecto de terceros, de personas que comparecen voluntariamente a la JEP. Entonces es una tarea mucho más vinculada con la investigación, y precisamente por la experiencia en la investigación criminal y en toda la actividad, no solo cumplida en la Corte Suprema de Justicia, sino desde antes en la Dirección Regional de Fiscalías de Medellín, de las investigaciones del paramilitarismo, de la parapolítica, etc. Sí estoy en una actividad de reforma a la policía, pero desde una corporación que yo dirijo, Justicia y Democracia. Lo que nosotros estamos en este proyecto de reforma de la policía es que efectivamente cumpla ese papel que está asignado constitucionalmente. Y para ello, entonces, revisamos toda la regulación relacionada con la policía, cuáles son puntos esenciales en los que debería existir una reforma. La adscripción, por ejemplo, al Ministerio de Defensa. En consideración nuestra y de muchas organizaciones de sociedad civil, la policía debe estar adscrita a otro ministerio, el del Interior o un Ministerio de Seguridad que se creara, porque es que el hecho de estar dentro del Ministerio de Defensa va permeando a la policía, la ha permeado absolutamente, de la doctrina militar, que es muy diferente, que es para la confrontación, para la guerra, en la defensa de la soberanía, y entonces desubica, desvía a la policía de su función constitucional, que es esta que mencionaba de la convivencia y del disfrute de derechos. Pero como usted acaba de decir, este proyecto de reforma a la policía en la que usted está trabajando, ¿es para quién? Es para plantearle al Congreso desde la ciudadanía las inquietudes que se tienen respecto de la policía. ¿Es necesaria una reforma a la policía? Yo estoy convencido que es necesaria una reforma. Creo que es necesario que haya, además, respecto de la investigación de graves hechos, lo que ocurrió en el paro pasado del 28 de abril al 10 de julio, hechos de muchísima gravedad que han permanecido en la impunidad tanto en la justicia penal militar como en la fiscalía, en su inmensa mayoría. Esto que más de 80 jóvenes hayan tenido pérdida ocular
con acción intencional de la policía. Yo creo que esa es una actividad criminal. Nosotros decimos siempre, no estamos contra la policía es necesaria. Estamos contra el abuso policial. Y eso es lo que hay que tratar de regular. El hecho de que desde la doctrina de la seguridad nacional, toda esta idea del enemigo interno que se generó en las fuerzas militares en el país desde los años 60, cómo eso también ha permeado a la policía, y la policía tiene en el manifestante, en el que protesta, en el disidente, su enemigo, cuando antes debe ser el garante, la policía debe ser la garante de la sociedad civil. Exactamente. Sí. Ahora mire, doctor Velázquez, en el pasado, cuando los años tristes de la policía, no se podría correr el mismo riesgo al sacarla del Ministerio de Defensa y mandarla al Ministerio del Interior, por ejemplo, de que se politice la policía. Yo creo que en las condiciones actuales es muy diferente a lo que ocurrió en los años 50, precisamente cuando la policía, digamos, antes de los años 50, porque fue allí cuando en el gobierno de Rojas Pinilla se adscribió al Ministerio de Guerra, que venía también del Ministerio de Gobierno con un alto componente político. Era, podría decirse, de pronto no sea realmente una exageración, pero que era como el brazo armado de la política. Y la disputa política en la violencia se ejercía a través de la policía. Yo creo que ahora estamos en unas condiciones de conocimiento, de participación de la ciudadanía, de mayor fortalecimiento del Estado de Derecho, con todas las deficiencias que tiene, pero un mayor fortalecimiento del Estado de Derecho, con una mayor capacidad también por las comunicaciones, de saber qué es lo que pasa en cada rincón del país, y que eso, además de una doctrina que sea realmente para la convivencia, para una policía vinculada con la ciudadanía, va a eliminar un riesgo como este de que esté al servicio de un partido político. Y mire, mi pregunta final, doctor Velázquez, ¿cuándo, cómo y por qué tiene usted la idea de presentar este proyecto de reforma a la policía? Particularmente a partir de lo que ha ocurrido en los últimos 2, 3 años en el país. De un lado, hacia septiembre, creo, del 2020, pero también todo lo sucedido en el 2021, ha puesto en evidencia que la reforma a la policía es una necesidad. Nosotros, desde nuestra corporación, que tiene como norte el fortalecimiento del Estado de Derecho, pensamos entonces que una policía para la convivencia es una necesidad urgente en el país. Lo que planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes cuando hizo la visita a Colombia, lo que se ha planteado desde diversos sectores. Por todos esos elementos, por lo que ha venido ocurriendo en la realidad de nuestro país, entonces consideramos en la corporación este es un punto importante al que hay que aportar y que hay que tratar de extender, generar no solo la conciencia en la ciudadanía, que ya hay bastante idea, sino también la necesidad en el órgano legislativo de que tiene que asumir esa como una reforma urgente desde ese criterio de una policía realmente civil. Entonces, con todas esas consideraciones, pensamos que podríamos aportar algo a ese propósito, y nos hemos unido además con otras organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de derechos humanos, en la construcción de una propuesta de esa naturaleza. Por lo menos para la discusión nacional. Para la discusión nacional. Doctor Iván Velázquez, muchas gracias por esta sorpresa que me ha dado la aceptar la invitación que le he hecho para hablar sobre estos temas. Muchas gracias. ¿Por qué no le gustan los reportajes? No me gusta hablar mucho.
Pero cuando empiezo a hablar tengo un gran problema para contenerme. No. Pero tal vez por eso no, pero trato de limitarme, sí. Doctor Igar, muy amable. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. CNE.